Cada mañana ese Mercedes blanco abría una herida más profunda en mi finca hasta el día en que planté acero en la tierra y la verdad golpeó más fuerte que cualquier motor. Nunca busqué pelea. Pero cuando alguien trata tu tierra como suya, o te inclinas o te plantas. La primera vez que vi el Mercedes blanco cortando en diagonal mi pastizal de la finca El Roble no parecía real. Más bien un destello en el rabillo del ojo. Estaba en el porche con la primera taza de café, aún parpadeando para espantar el sueño. El coche apareció completo, deslizándose por mi propiedad en una línea perfecta como si alguien hubiera trazado una flecha sobre 20 hectáreas de dehesa y le hubiera ordenado seguirla. Sin señal. Sin duda. Ni siquiera una mirada hacia la casa. Solo un deslizamiento suave y arrogante sobre tierra que no le pertenecía. Bajé del porche. El café olvidado. Siguiendo con la mirada como el Mercedes saltaba el paso canadiense y desaparecía tras la loma baja. El polvo quedó flotando mucho después. Sentí un calor lento subiendo por el pecho. Todavía no era rabia. Solo la presión apretada de algo que estaba mal y se negaba a explicarse. Quizá era una conductora perdida. Quizá alguien nuevo en la zona. Había visto turistas desorientados. Pero cuando el Mercedes apareció la mañana siguiente. Misma hora. Misma línea temeraria a través de mi pastizal. Cualquier beneficio de la duda se evaporó. El suelo estaba más blando aquel día y se veían las huellas frescas, profundas detrás de las ruedas. Mi tierra parecía abierta en canal. A la tercera mañana la irritación se había convertido en algo más afilado. Bajé del porche y esperé en el frío aire andaluz. Seco y cortante. Los caballos en la cerca baja me miraban con la misma extrañeza que yo sentía. Justo a la hora. El Mercedes blanco salió de entre los olivos, moviéndose con aquella misma confianza arrogante. No redujo cuando pasó a 100 metros de mí. Ni siquiera giró la cabeza para reconocer que existía. Solo una trayectoria recta hacia la carretera comarcal como si mi finca fuera un camino asfaltado construido para su comodidad. Entonces la sospecha se instaló. La que no susurra, sino que aprieta fuerte detrás de las costillas y te dice que aquello no era un error ni un malentendido. Era intencionado. Cuando desapareció, bajé hasta el camino que había trazado. Los surcos tenían varios centímetros de profundidad. Hierba arrancada. Tierra convertida en polvo. Ninguna vacilación en las ruedas. Ningún intento de corregir ni evitar lo peor del terreno. Simplemente no le importaba. Me agaché. Toqué las profundas ranuras con los dedos. 20 años manteniendo aquel suelo parejo. 2 décadas cuidando la ruta de acceso para las inspecciones de la Junta. Y una sola conductora lo estaba destrozando por ahorrarse 3 minutos en su trayecto. Aquella tarde saqué la cámara de caza del almacén y la monté en un poste viejo de olivo que dominaba el nuevo atajo. No era nada sofisticada. Pero podía captar matrícula. Cara o al menos silueta. La orienté con cuidado. Retrocedí y dejé que el sensor de movimiento se armara solo. A la mañana siguiente no esperé en el porche. Me senté dentro. En el escritorio. Con la transmisión de la cámara abierta en el portátil y el café enfriándose a mi lado. A las 7:18 sonó la alerta de movimiento. El Mercedes entró en cuadro. El sol reflejándose en el capó pulido. La cámara la pilló perfecta, ventanilla bajada lo justo para mostrar a una mujer de pelo rubio corto y gafas de sol enormes. No miró la cámara con rabia. No la ignoró. Levantó la mano y saludó. Un gesto pequeño y deliberado.
Un saludo petulante como si reconociera a un portero en vez del hombre cuya tierra estaba destrozando desde hacía casi una semana. Sentí como la irritación se convertía en algo más pesado. El tipo de sensación que tienes cuando alguien prueba el límite equivocado y sonríe mientras lo hace. Después de que saliera de cuadro, reproduje el clip. Amplié. Pausé. Volví a ver. La cámara había captado más que su cara. Había captado la pegatina de la urbanización Las Encinas en la luna trasera. La reconocí incluso antes de que la memoria terminara de encajar. El corte de pelo. La postura. La actitud. Beatriz Mendoza, secretaria de la Junta de Propietarios. La había visto en las reuniones del ayuntamiento. Siempre quejándose de algo. Siempre convencida de que su voz era la única que merecía ser escuchada. De esas que llevan la autoridad como un perfume y esperan que todos lo respiren. Y ahora estaba cruzando mi finca. El vídeo terminaba con su saludo congelado en el aire como una burla codificada en píxeles. Me recosté en la silla. El peso de la revelación cayendo pesado. Aquello no era un malentendido. No era ignorancia. Era una miembro de la Junta tratando mi finca como si formara parte de su urbanización. La comprensión se posó sobre mí lentamente. Como el polvo después de una estampida. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué cada mañana? ¿Por qué mi finca? Las preguntas daban vueltas. Pero una cosa estaba clara como el amanecer. Mañana volvería. Y ahora sabía exactamente con quién trataba. Aquella noche no fingí que dormiría bien. Repetía una y otra vez aquel saludito casual. Desdeñoso. El tipo de gesto que alguien usa con quien no considera igual. Al amanecer ya estaba en el borde del porche. Brazos cruzados. Esperando que el Mercedes reapareciera. No me decepcionó. A las 7:21. Puntual. El Mercedes blanco salió de entre los árboles. El mismo deslizamiento lento. La misma línea diagonal perfecta a través de mi pastizal. Como si trazara una ruta que creía suya por derecho. Pero esta vez no venía sola. Un todoterreno la seguía a distancia prudente. Imitando su trayectoria como polluelos aprendiendo de la madre. Beatriz redujo un poco al pasar junto a la cámara de caza. Sus gafas captaron la luz de la mañana y devolvieron un brillo afilado. Inclinó la cabeza. Registró el nuevo cartel que había puesto la noche anterior, propiedad privada. Prohibido el paso. Los infractores serán denunciados. En vez de parar. Sonrió. Luego levantó la mano otra vez. Otro saludo. Lento. Condescendiente. Un gesto que decía claramente una cosa: no puedes detenerme. El Mercedes saltó el paso canadiense y desapareció hacia la carretera. El segundo vehículo siguió la misma ruta como si estuviera coreografiado. Apreté la mandíbula. Aquello no era ignorancia. No era malentendido. Era una declaración. Fui directo a la grabación. Las matrículas de los dos vehículos se leían perfectas. Las caras claras. El saludo de Beatriz era inconfundible. Descargué el clip. Lo etiqueté, Invasión Día 4, y lo guardé en un disco aparte. Había aprendido hacía tiempo que cuando la gente se cree intocable, la documentación se convierte en tu arma más fuerte. A media mañana había añadido 2 carteles más a lo largo de la ruta. De los resistentes. Letras reflectantes gruesas. Claras como la luz del día. No esperaba que la detuvieran.
Pero no eran para ella. Eran para el expediente. Al mediodía bajé al pueblo por material, estacas nuevas para la cerca. Un candado más fuerte y un montón de avisos de «prohibido el paso», plastificados. En el pasillo de ferretería me encontré con Tomás Benítez. Vecino de 3 kilómetros loma arriba. Levantó una ceja al ver lo que llevaba en el carro. ¿Problemas con los coyotes?, preguntó. No de los de 4 patas, murmuré. Tomás frunció el ceño. ¿Hablas de las encinas? El hecho de que lo adivinara al instante me dijo más de lo que esperaba. ¿Qué has oído?, pregunté. Miró alrededor. Bajó la voz. Algunos dicen que alguien está cruzando tu pastizal. Comentan que Beatriz cree que es una especie de servidumbre no oficial. ¿Servidumbre no oficial? La frase me supo a podrido. No hay ninguna servidumbre, dije. Ya. ¿Pero cuándo ha parado eso a alguien como ella? Tomás se echó el sombrero hacia atrás. Cuídate la espalda, Javier. El poder de las juntas se les sube a la cabeza. No necesitaba la advertencia. Pero oírla confirmó mis sospechas. La arrogancia de Beatriz no era solo personal. Era estructural. Tenía un cargo y lo estaba usando sin control. Aquella tarde instalé otra cámara desde las vigas del almacén. Si querían convertir mi finca en un atajo, yo la convertiría en la franja de tierra mejor documentada de toda Andalucía. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba tensando el alambre de la cerca cuando oí el zumbido familiar del Mercedes acercándose. Me quedé agachado, medio oculto por los postes. El coche entró en vista, rodando por los surcos como si los hubiera trazado a propósito. Pero redujo antes de lo habitual. La ventanilla bajó unos centímetros. Buenos días, señor Navarro, canturreó. Voz dulce pero afilada como navaja. Bonito camino tiene aquí. Me levanté del todo, sacudiéndome el polvo de las manos. Esto no es un camino. Se rió. Un sonido ligero y despectivo. Bueno. No hay cancela. La gente supone que es público. Hay carteles, dije con calma. Están descoloridos, contestó encogiéndose de hombros. Confuso. Debería repintarlos. Los cambié anoche. No miró. No reconoció. Sus ojos ya iban hacia la carretera comarcal, adelantándome en su mente. Bueno, dijo subiéndose las gafas. Quizá use colores más vivos la próxima vez. Aceleró un poco. El Mercedes balanceándose al hundirse en el mismo surco que había creado. Detrás de ella, 2 vehículos más cruzaron mi pastizal. Apreté los puños. No solo estaba invadiendo. Estaba enseñando a toda la urbanización a hacerlo. Cuando se fueron, pasé 1 hora estudiando las huellas frescas. El patrón era más ancho ahora. Más profundo. Como una cicatriz que se extendía por mi tierra. Lo grabé todo. Fotos. Horarios. Vídeos. Cada prueba. Un ladrillo en el caso que sabía que terminaría construyendo. Por la tarde anclé 2 carteles nuevos de metal en el suelo. Añadí cinta reflectante y reforcé la línea de la cerca. Pero sabía que no la detendría. La gente como Beatriz no responde a recordatorios. Solo responde cuando se ve obligada a chocar contra límites que no puede empujar. Aún así, yo no buscaba pelea.
Solo respeto. Solo que reconociera que la tierra bajo sus ruedas pertenecía a otro. Aquella noche revisé las grabaciones del día una vez más. Varios vehículos. Varios ángulos. Beatriz riendo. Su saludo otra vez. Lento y sabedor. Pero algo más me llamó la atención. Algo que no había visto antes. Detrás de su Mercedes. Más atrás en la fila de coches invasores. Un conductor se asomó por la ventanilla. Escaneando la propiedad como si estuviera midiendo distancias. Calculando oportunidades. No solo seguía a Beatriz. Estudiaba la tierra. Se me apretó el estómago. Ya no era solo arrogancia. Era expansión. Influencia. La creencia creciente en las encinas de que mi propiedad existía para su comodidad. Y Beatriz era la arquitecta. Mañana volvería. Pero la próxima vez no solo encontraría carteles nuevos. Encontraría a un hombre preparado para responder con pruebas. Con determinación y con la ley de su lado. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque la anticipación tiene su propio despertador. Cuando el cielo se volvió azul pizarra. Yo ya estaba en la línea de la cerca este. Tensando alambre y revisando postes. El Mercedes llegaría pronto. Pero ya no esperaba en el porche. Quería ver el daño de cerca. Los surcos eran más profundos que el día anterior. Algunos casi 20 centímetros. Abriendo una zanja en el pastizal que canalizaba el agua y mataría las raíces debajo. La invasión ya no era solo molesta. Estaba erosionando el suelo. Dañando el pasto y amenazando al ganado que dependía de él. Pero la Junta no pensaba en mi medio de vida. Pensaba en ahorrarse minutos en el trayecto. Un rumor bajo llegó desde la loma y me quedé quieto. Botas clavadas en la tierra removida. 3 vehículos aparecieron en la misma formación de ayer. El Mercedes de Beatriz al frente. Un todoterreno oscuro cerca detrás y una furgoneta plateada cerrando. Todos siguieron la misma línea como parte de algún ritual matutino aprobado por la Junta. Beatriz no redujo. No dudó. Ni miró los carteles que había cambiado la noche anterior por aluminio brillante y reflectante. Su ventanilla bajó unos centímetros al pasar y volvió a saludar a la cámara con aquel gesto petulante. Reconociendo mi esfuerzo y descartándolo por completo. Apreté la mandíbula. Grabé el momento con el móvil. Varios ángulos. Varias matrículas. Ninguna ambigüedad. Pero lo peor vino después de que se fueran. El polvo se posó y algo en el pastizal lejano me llamó la atención. Un movimiento frenético. Crucé la cerca y corrí hacia el ruido. Uno de los terneros estaba caído. Patas dobladas de forma extraña. Pecho agitado. La madre daba vueltas a su alrededor. Angustiada. Empujándolo con el hocico. El suelo alrededor estaba marcado con huellas frescas de neumáticos. Me arrodillé junto al ternero. Pasándole la mano con cuidado por el costado. No había sangre. No sentía huesos rotos. Pero la pata trasera temblaba violentamente al tocarla. Torcida o lesionada. No se levantaría pronto. Mi respiración se volvió fría. El atajo de Beatriz ya no era solo invasión. Era poner en peligro. Saqué fotos desde todos los ángulos. Ampliando las huellas que cruzaban la zona de pastoreo. Mi carrete se estaba convirtiendo en un expediente. Y esta imagen sería una de las piezas clave. Cuando conseguí estabilizar al ternero y lo moví más cerca de la cerca.
La rabia se había convertido en algo más pesado y peligroso. Determinación. Aquella tarde llamé al teniente García de la Guardia Civil y le pedí que viniera. Llegó 1 hora después en su patrulla. Bajando con la postura cansada de quien ha visto demasiadas quejas de urbanizaciones y pocos problemas reales. ¿Qué pasa? ¿Javier? Preguntó. Le enseñé las grabaciones de invasión. Luego lo llevé hasta el ternero herido. Se agachó, estudiando las huellas. Son recientes, murmuró. Mismo dibujo que el todoterreno detrás del Mercedes. Asentí. Siguen su ejemplo y uno de ellos golpeó a mi ternero. Soltó un suspiro corto. La gente como ella no entiende las consecuencias hasta que las tiene delante. ¿Vas a poner denuncia? Lo haré, dijo. Pero ya sabes cómo va. Sin pillarlos infraganti no podemos acusar con todo el peso todavía. No busco acusaciones hoy, dije mirándolo a los ojos. Estoy construyendo expediente. Eso le sacó un leve asentimiento. Respeto por el método. Por la paciencia. Sabía lo difícil que era mantenerla. Cuando se fue, revisé la cerca otra vez. Entonces encontré otro problema. Uno de los postes cerca de la línea de olivos estaba partido por la mitad. No desgastado. No viejo. ¿Roto? Eso significaba que alguien había pasado demasiado cerca o lo había rozado a propósito. Otra prueba. Otra señal de que las encinas trataba mi finca como recurso comunitario cuando no lo era en absoluto. Pasé la tarde reparando el poste y reforzando el alambre. Mientras trabajaba, no dejaba de pensar en Beatriz. En su saludo. En su sonrisa. En el desprecio deliberado. La gente como ella creía que la autoridad no se gana, sino que se hereda por cargos impresos en papel de junta. Había visto esa arrogancia antes en mis años de ingeniero agrónomo. Gente que ignoraba las advertencias hasta que el fallo llegaba de golpe y de forma catastrófica. Pero esta vez el fallo sería suyo. Cuando Sofía llegó a casa después de su turno en el ayuntamiento, el expediente sobre la mesa de la cocina había duplicado su grosor. Miró las fotos en silencio, huellas. El ternero. El poste roto. La caravana de vehículos. Esto se está escalando, dijo. Más rápido de lo que esperaba. No voy a dejarlo pasar, contesté. No te pido que lo hagas. Solo quiero que seas listo. No le des nada que pueda volver contra ti. Toqué el expediente. Esto es mi arma. Nada más. Sus ojos se suavizaron con aprobación. Bien. Porque cuando esto llegue al juzgado, y llegará, querrás cada detalle documentado. Aquella noche me quedé despierto etiquetando archivos. Subiendo vídeos. Añadiendo horarios. La finca estaba en silencio fuera. Pero el silencio parecía engañoso. Como el momento antes de la tormenta. Cuando el aire se para y el mundo contiene la respiración. Poco después de medianoche revisé la cámara del almacén por última vez. Todo parecía normal. Tranquilo. Quieto. Pero la calma era temporal porque a la mañana siguiente volvería. Y ahora mi finca no era lo único en riesgo. Mi ganado. Mis límites. Mi paz estaban en juego. Las apuestas habían cambiado. Y yo también. Al amanecer ya estaba en el taller cortando tubos de aluminio. Midiendo longitudes y preparando material. Si Beatriz creía que la ausencia de Cancela implicaba permiso,
Entonces eliminaría esa excusa por completo. Construí un sistema de barrera ligera pero sólida. Sencillo. Resistente. Claramente intencionado. Una frontera visible. Legal. De las que eliminan cualquier posibilidad de confusión. A primera hora de la tarde la barrera cruzaba el camino del atajo. Atornillada a 2 postes nuevos de olivo y cerrada con cadena gruesa de acero. Monté otro cartel reflectante justo en el centro: prohibido entrar en finca privada. Sin paso. No una sugerencia. Una orden. Sofía salió cuando apretaba el último tornillo. Esto no la detendrá, dijo en voz baja. Pero contará en el juzgado, contesté. Ese es el objetivo. No construyo una barrera para ella. Construyo expediente. No me quedé esperando a ver si llegaba temprano. Beatriz se creía predecible pero impredecible al mismo tiempo. Arrogancia estructurada. Le gustaba la rutina. Le gustaba el control. Y le gustaba demostrar que los demás se equivocaban. Así que esperé hasta la mañana siguiente para comprobar. Al amanecer el camino estaba vacío. Mi primer paso en el pastizal me dijo que algo iba mal. El suelo parecía revuelto. No por pezuñas ni asentamiento natural. Era mecánico. Agresivo. Cuando llegué a la loma, el daño completo se reveló. La barrera estaba retorcida en la zanja como si alguien la hubiera agarrado. Girado de lado y lanzado entre los matorrales. La cadena cortada limpia. Los postes arrancados del suelo. Huellas frescas rodeaban los restos. Agresivamente profundas. De las que salen cuando se pisa el acelerador a fondo. Junto a las huellas marcadas. Medio enterrada en el barro. Había una uña acrílica roja pequeña. Perfectamente manicura. Partida limpia por la punta. La miré un largo rato. La rabia tensando cada músculo. No solo había ignorado el límite. Lo había destruido. Violado la tierra y luego dejado una pieza de sí misma como firma burlona. Sofía llegó minutos después. Conteniendo la respiración al ver la escena. La golpearon fuerte, dijo arrodillándose junto al poste roto. Esto no fue alguien que se metió por error. Fue deliberado. Deliberado es bueno, dije. Deliberado prueba intención. ¿Llamas al teniente? Ya lo hice. El teniente García llegó 20 minutos después. Su patrulla ronroneando suavemente al aparcar junto a los restos. Bajó. Mandíbula apretada. Asimilando los postes destrozados. La cadena cortada. Las huellas. Javier exhaló despacio. Esto es escalada. Documentalo, dije. Va al informe. Fotografió todo. Ángulos. Distancias. Primeros planos de las impresiones de neumáticos. La uña sellada en una bolsa de pruebas. Luego negó con la cabeza. Alguien está empujando demasiado. La política de urbanizaciones se mete bajo la piel. Pero esto es vandalismo. Es más que vandalismo, dije. Están creando dependencia. Cuanto más usan el atajo, más creen que tienen derecho. Y cuanto más ven que no me echo atrás. Bien, me miró. Mitad advertencia. ¿Mitad respeto? Si están derribando barreras. Tienes que estar preparado para jugadas más grandes. Las juntas no están acostumbradas a que les digan que no. Ya me he dado cuenta.
Después de que García se fuera, Sofía y yo nos quedamos junto a la barrera rota. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora cambiamos el campo de batalla, dije. ¿Quieren conflicto? Van a tener documentación. Llevamos la barrera retorcida al almacén. La alineé en el suelo, fotografiando el metal deformado, midiendo los puntos de estrés donde el impacto la había doblado. Guardé la cadena rota, los postes destrozados. Incluso tracé los dibujos de las huellas en la tierra. Todo tenía valor ahora. Todo tenía peso. Por la tarde la mesa del comedor se había convertido en centro de mando judicial. Sofía me ayudó a organizar el expediente con separadores etiquetados: invasión, daños, peligro al ganado y ahora vandalismo. Cada categoría se llenaba rápido. Pero antes de cerrar el expediente Sofía se detuvo. Javier. ¿Han enviado algo? Fruncí el ceño. ¿Enviado qué? Me pasó un sobre crema fino. ¿Elegante? Con ribete dorado. De los que fingen ser cordiales pero llevan cuchillo dentro. Arriba, Comunidad de Propietarios Urbanización Las Encinas. Lo abrí. La carta me acusaba de obstaculizar expectativas de acceso establecidas, de alterar patrones de circulación comunitaria y de crear barreras peligrosas cerca de un límite compartido. Me advertían que si no restauraba el paso habitual emprenderían acciones legales. La leí 2 veces. Luego una tercera. Paso habitual, dije con voz plana. Están intentando reclamar precedente. La expresión de Sofía se endureció. Es estratégico. Están dando la vuelta al relato. Quieren que el ayuntamiento crea que tu tierra se ha usado tanto tiempo que se ha convertido en servidumbre funcional. Que es absurdo. Por supuesto que es absurdo, dijo. Pero un absurdo legal sigue siendo peligroso. Metí la carta en su propia funda del expediente. Bien. Que escalen. Cuanto más agresivos se pongan, más se exponen. Apoyó su mano en la mía. Solo no dejes que la rabia te conduzca. Que la evidencia te conduzca. Lo hago. Pensé en la barrera retorcida tirada en el almacén. La uña. La cadena cortada. Las huellas. El ternero herido. El saludo que seguía dando a la cámara como si aplaudiera su propia audacia. Mañana volvería. Pero las risas. Los gestos. La arrogancia. Aquello se acababa. Porque ahora el expediente no solo crecía. Se estaba volviendo imposible de ignorar. Por la mañana el patrón de invasión se había extendido. No solo Beatriz. No solo sus 2 seguidores habituales. 7 coches cruzaron mi finca antes de las 8. Algunos con cautela. Otros con descaro. Todos rodando por la zanja que Beatriz había abierto como si fuera carril oficial. La destrucción ya no era gradual. Se estaba acelerando. Como si alguien hubiera dado permiso a Las Encinas para usar mi finca como bypass privado. Pero el permiso no había venido de mí. Los observé desde la ventana del almacén. Mandíbula apretada. Manos firmes solo porque me obligaba a mantenerlas así. Cada vehículo dejaba más evidencia, dibujos de neumáticos. Surcos. Dirección. Horarios. El expediente sobre la mesa ya no era una colección. Era un caso. A media mañana Sofía ya estaba en el comedor. Mangas subidas. Clasificando fotos en secciones etiquetadas. Necesitamos coherencia,
dijo sin levantar la vista. Si esto llega alguna vez al juzgado. La organización es tan importante como la prueba. Llegará, contesté. La gente como Beatriz empuja hasta que alguien la para. Deslizó una funda nueva por la mesa. Entonces asegurémonos de que somos nosotros quienes definimos la línea de tiempo. Añadimos las fotos de la barrera vandalizada. La documentación del ternero herido. El número de informe de la Guardia Civil. Los registros de invasión. Las medidas de huellas y la carta de la Junta intentando reescribir la realidad. El expediente pesaba más por minutos. Físicamente y en importancia. Al mediodía. Mientras colocábamos el último grupo de horarios. Un zumbido suave entró en la casa. No de insecto. Mecánico. Intercambié una mirada con Sofía y me acerqué a la ventana. Un dron flotaba sobre el pastizal este. Deslizándose lentamente sobre mi tierra como si buscara objetivos. Por Dios, murmuró Sofía. Pero no fue el dron lo que me heló la sangre. Fue la dirección de donde venía, la urbanización Las Encinas. Salí. Cámara en mano. Siguiendo sus movimientos. El dron bajó. Casi al nivel de la cerca dañada. Luego giró deliberadamente hacia la casa. Captando el almacén. El corral. Los restos de la barrera que habíamos apilado temporalmente contra la pared. No estaba haciendo turismo. Estaba vigilando. Grabé el dron hasta que volvió sobre la loma y desapareció detrás de los tejados de la urbanización. Luego regresé a la mesa y abrí una nueva sección en el expediente etiquetada, Vigilancia no autorizada. No sabemos que sea de la Junta, advirtió Sofía. No, acepté mientras metía la grabación en la funda nueva. Pero sabemos de dónde viene. Asintió. Tensión apretando su mandíbula. El daño ya no era solo físico. Se había convertido en una amenaza distinta. Una que sugería que la Junta estaba reuniendo información. Preparando un relato. Quizá incluso construyendo un contraargumento. Lo que significaba que yo tenía que estar 3 pasos por delante. Y entonces llegó el golpe en la puerta. Un toque suave y vacilante en la puerta principal. Abrí y encontré a un hombre de unos 40 años. Hombros encorvados. Ojos nerviosos. Lo reconocí de Las Encinas. Andrés López. Vivía 2 casas más allá de Beatriz. Lo había visto una vez en una reunión del ayuntamiento años atrás. Se quitó la gorra. Señor Navarro Javier. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo estudié. No venía a discutir. Claro. Pasa. Negó rápido con la cabeza. No. No quiero que me vean. Eso me dijo suficiente. Miró hacia la loma antes de continuar. Solo quería decirte que siento lo que está pasando. Yo no cruzo tu finca. Nunca lo he hecho. Pero algunos dicen que Beatriz les ha dicho que está bien. Que tenía algún tipo de acuerdo. Sentí a Sofía tensarse a mi lado. No hay acuerdo, dije. Me lo imaginaba, contestó. No eres de los que dejan que destrocen su pastizal. Pero ella anda diciendo a todo el mundo que exageras y que la Junta tiene derechos históricos de acceso. Dice que estás bloqueando infraestructura comunitaria. Que es mentira, dijo Sofía con brusquedad. Andrés asintió con fuerza. Lo sé. Pero tiene influencia. La gente la escucha y no le gusta que la desafíen. ¿Qué sabes del dron? Pregunté. Sus hombros cayeron.
Dudó antes de responder. Ese es de su sobrino. Le dijo que grabara el mal uso de la tierra para presentarlo a la Junta. Se me paró la respiración. ¿Mal uso de la tierra? Tragó saliva. Está intentando decir que tu finca es peligrosa o mal gestionada. Está construyendo expediente. Apreté la mandíbula. Para apoyar una reclamación de servidumbre. Asintió despacio. Creo que ese es el objetivo. Miró hacia su coche. Mira. Ni siquiera debería estar aquí. Si se entera de que te avisé, me hará la vida imposible. Pero esto no está bien. Le hice un breve gesto de agradecimiento. Gracias. Andrés. Tu precaución no se mencionará. Se fue rápido. Hombros encorvados como si esperara que lo vigilaran. En cuanto la puerta se cerró, Sofía soltó el aire con fuerza. Javier. No solo está invadiendo. Está preparando un argumento legal completo. Y falso. Entonces construimos uno más fuerte. Volví al expediente. La grabación del dron fue a la sección nueva. La declaración verbal de Andrés, fecha. Hora. Resumen, quedó documentada en página fresca. Pusimos la carta de la Junta al lado para contrastar la mentira. Pieza a pieza. El relato de Beatriz se deshacía. Y entonces la Junta hizo su siguiente movimiento. A las 4 de la tarde apareció un sobre blanco en el buzón. No crema como el anterior. Oficial. Sellado. Frío. De los que huelen a burocracia. Lo abrí en la mesa del comedor. Dentro había una queja formal presentada por la urbanización Las Encinas, alegando que yo había erigido obstrucciones ilegales, que estaba impidiendo la movilidad comunitaria, que mi barrera creaba un peligro para la seguridad pública. Seguía una exigencia: retirar todas las barreras inmediatamente o enfrentar acciones legales. Sofía leyó la carta 2 veces. Te están documentando antes de que tú los documentes a ellos. No, dije metiendo la carta en el expediente. Me están mostrando exactamente hasta dónde están dispuestos a llegar. El expediente ya pesaba casi como una caja de herramientas. Y eso se había convertido, mi caja de herramientas legal. Pero cuando el sol se hundió detrás de la loma, capté movimiento fuera. No coches. No gente. Una sombra barrió el pastizal. El dron. Otra vez. Más bajo esta vez. Más lento. Intencionado. Grabándome a través de la ventana. La violación ya no era solo física. Era estratégica. Calculada. Personal. Cerré el expediente con suavidad. Como sellando una caja fuerte. Están construyendo caso, dijo Sofía. Yo también. Y el mío acaba de volverse hermético. El siguiente paso no fue rabia. No fue confrontación. Fue precisión. Si Beatriz quería llevar esto a batalla legal, yo le daría un campo de batalla construido enteramente sobre hechos. Mediciones y jurisdicción más fuerte que cualquier reglamento de junta que pudiera usar como arma. Pasé la mañana siguiente al teléfono con un perito agrimensor de confianza de mis años de ingeniero. Se llamaba Carlos Rivera. Profesional callado que nunca decía más de lo necesario y nunca producía un documento que no aguantara escrutinio. Cuando le expliqué la situación no preguntó cotilleos ni motivaciones. Pidió coordenadas. Límites. Datos GIS y si necesitaba imágenes aéreas.
Las quiero en alta definición, dije. Suficiente detalle para que un juez vea los patrones de invasión sin entrecerrar los ojos. Carlos hizo una pausa. Suena a que tienes problemas de vecinos. Urbanización intentando reescribir la realidad. Entendido, dijo. Estaré allí al amanecer. Cumplió su palabra. Llegó la mañana siguiente con dron de topografía, varas GPS y equipo de mapeo digital. Se movía como quien ha hecho esto 1000 veces. Colocando marcadores. Calibrando puntos de elevación. Escaneando todo el pastizal este en pasadas largas y barridas. Lo observé desde la línea de la cerca mientras su dron flotaba arriba. Captando cada surco. Cada camino de invasión. Cada cicatriz grabada en mi tierra. Después de 3 horas. Carlos se acercó con el primer mapa renderizado en su tablet. Era demoledor. La ruta de invasión entraba más de 20 metros en mi propiedad. Consistente a lo largo de múltiples mañanas. El patrón era inconfundible. El atajo de la Junta no era un malentendido. Era intrusión sostenida. Tendrás el paquete completo esta noche, dijo Carlos. Pero Javier. Esto es prueba fuerte. No pueden argumentar servidumbre cuando tus líneas de cerca, marcas de propiedad y plano histórico coinciden perfectamente. Lo sé, dije. Y ellos no. Mientras recogía su equipo. Tomé las medidas para mi siguiente paso. Refuerzo físico. No como amenaza. Nunca eso. Sino como marcador de límite documentado que el ayuntamiento no pudiera discutir. Volardos de acero. 8. Compré cilindros de grado pesado en un almacén de 2 pueblos más allá. De los que se usan para bloquear acceso de vehículos cerca de presas. Gruesos. Duraderos. Inmóviles sin maquinaria. Mientras los cargaba en el remolque. El encargado del almacén silbó. ¿Esperas una estampida? Solo a la urbanización, contesté. Se rió pensando que era broma. No lo era. De vuelta en la finca. Descargué el acero y los coloqué a lo largo de la loma. Sofía se unió con guantes y mirada resuelta. Dime qué hacer, dijo. Marqué las posiciones. Cavé los hoyos. Mezclé hormigón en una carretilla y bajé cada volardo al lugar. Sofía los sostuvo firmes mientras yo compactaba hormigón alrededor de las bases. Cada paso fue deliberado. Documentado. Medido. Con permiso. Incluso etiqueté cada ubicación de hoyo en un cuaderno pequeño por si Beatriz intentaba alegar que los había instalado de forma imprudente. 3 horas después paramos para revisar la cámara del almacén. Sin dron. Sin coches. Sin ruido. El silencio era calmante y desconcertante a la vez. ¿Crees que se están reagrupando? Preguntó Sofía. Por supuesto, dije. Los matones no paran. Recargan. Al atardecer los volardos estaban firmes. 8 centinelas de acero reflejando la luz moribunda. No agresivos. No hostiles. Solo definitivos. Un recordatorio físico de que mi tierra tenía límites. Legales y literales. Antes de entrar. Fotografié cada volardo desde varios ángulos. Luego presenté el permiso de obra y la confirmación de límites en la web del ayuntamiento. Todo con fecha y hora. Todo registrado. Entonces sonó mi teléfono. Carlos había enviado el paquete completo de topografía, imágenes de dron 4K.
Superposiciones de coordenadas GPS. Gráficos de elevación y una conclusión escrita detallada confirmando mis límites y documentando los patrones de invasión. Incluía una declaración profesional de que la Tierra mostraba múltiples intrusiones por tráfico vehicular inconsistentes con acceso permitido. Perfecto. Envié copia a mi abogado. Rafael Mendoza. Hombre con presencia de tribunal como tormenta silenciosa y paciencia de maestro de ajedrez. En minutos respondió, esto es fuerte. Sigue recogiendo. No digas nada directamente a la Junta. Deja que cometan errores. Ya los estaban cometiendo. Aquella noche, mientras Sofía y yo revisábamos los mapas de topografía, apoyó la mano en el expediente. Siento que algo viene, dijo. Viene, contesté. Pero por primera vez. Son ellos los que deberían tener miedo. Apagamos las luces y subimos. No fue hasta las 3:12 de la madrugada que la cámara del comedor hizo ping en mi teléfono. Movimiento detectado. Me desperté de golpe. Corazón latiendo fuerte. Y agarré el teléfono. La alerta mostraba el pastizal este. Todavía vacío. Pero la hora estaba mal. Retrocedí. A las 3:05 una sombra se había movido a lo largo de la línea de la cerca. Una figura alta deslizándose entre los postes y deteniéndose cerca de los volardos recién instalados. Se agachó. Examinó uno. Luego pasó al siguiente. Sin herramientas. Sin vandalismo. Solo observación. Y luego. Tan silencioso como llegó. Se retiró a la oscuridad. Pausé el clip. Amplié. Mejoré la silueta lo mejor que pude. La figura era masculina. Probablemente 30 y tantos. No Beatriz. Pero alguien trabajando con ella o explorando para ella. Está mapeando el contraataque, murmuré. Pero no importaba. Mis registros eran herméticos. Mis límites reforzados. Mis permisos presentados. Mi evidencia apilada hasta el techo. Y el silencio que siguió no era paz. Era la respiración antes de la ruptura. La alerta de que el enfrentamiento de mañana sería distinto. Porque ahora la Junta no solo invadía. Me estaba vigilando. Estudiándome. Planeando algo grande. Pero fuera lo que fuera que viniera. Se encontrarían corriendo de cabeza contra acero. Literal y legal. Y yo estaría esperando. La mañana siguiente empezó como un aliento contenido que por fin se soltó. Salí al porche justo antes de las 7. Armado con café y la certeza tranquila de que hoy sería el día en que Beatriz hiciera su movimiento. Las cámaras ya rodaban. Cada ángulo bloqueado. Cada sensor calibrado. El hormigón alrededor de los volardos había curado sólido durante la noche. No eran obstáculos. Eran declaraciones. A las 7:03 sonó la primera alerta. Movimiento detectado en la loma este. Abrí la transmisión en vivo. Allí estaba. El Mercedes blanco coronando la línea de olivos como un carro arrogante flanqueado por otros dos todoterrenos. Un Escalade negro y un BMW gris pizarra. Ya no era un trayecto. Era un séquito. El Mercedes redujo. Luego se detuvo por completo. Los otros dos vehículos se quedaron al ralentí detrás como guardaespaldas. Apreté el agarre del teléfono. Aquello no era invasión. Era una demostración deliberada de fuerza. La puerta de Beatriz se abrió de golpe. Bajó con la postura de quien ha ensayado su furia,
Abrigo camel ondeando al viento. Tacones hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Gafas reflejando los volardos como si fueran ofensa a su misma existencia. No dudó. Marchó directa al volardo más cercano. Luego lo golpeó con la palma. El clan metálico resonó por todo el pastizal. Agudo. Enfadado. Caprichoso. Se volvió hacia la cámara del nido de pájaro. Aquellas gafas como escudos pulidos. Su boca se movió. Sin audio. Pero no necesitaba sonido para leer el veneno en su tono. Activé el altavoz conectado a la cámara de la loma. Mi voz cortando la mañana como un látigo. Estás en tierra privada. Da la vuelta. Se congeló a media frase, girando la cabeza hacia el sonido. Incluso a través del grano de la distancia vi cómo su expresión se retorcía, rabia. Incredulidad. El tipo de ofensa que solo siente un matón de toda la vida cuando alguien por fin responde. No puedes bloquear una vía comunitaria. Gritó. Voz quebrada. No hay vía comunitaria, contesté. El peritaje lo demuestra. Has sido advertida. Veré. Apretó los puños a los lados. Detrás de ella. Uno de los conductores que seguían se asomó por la ventanilla. Beatriz. Quizá deberíamos. Cállate, espetó sin apartar los ojos de la cámara. Entonces. En un movimiento tan repentino que me sobresaltó incluso a mí. Giró hacia su coche. Abrió la puerta de un tirón y subió. El Mercedes se balanceó con la fuerza. Un segundo después el motor rugió como animal acorralado. Supe lo que pretendía antes incluso de que metiera marcha. No, susurré. Pero no oyó o no le importó. Puso el Mercedes en marcha atrás. Ruedas escupiendo trozos de tierra. Luego. Sin dudar. Sin razón. Metió primera y pisó el acelerador a fondo. El grito de metal contra acero resonó por toda la propiedad. La parte delantera del Mercedes se plegó como cartón alrededor del volardo central. El capó se abolló. Vapor salió en estallidos violentos. Plástico se rompió por el suelo como granizo. Los todoterrenos detrás se sacudieron cuando sus conductores se echaron atrás. El airbag de Beatriz explotó hacia afuera. Luego se desinfló mientras ella se abría paso fuera del asiento del conductor. Un tacón partiéndose limpio al tropezar en el barro. Su abrigo. Impecable momentos antes. Estaba manchado de marrón y gris. El pelo se le pegaba a la cara. Pero fue su expresión, shock fundido con furia, la que me dijo que en ese momento había entendido algo aterrador, no había vencido al límite. El límite la había vencido a ella. Ni siquiera tuve que llamar a la Guardia Civil. Llegaron menos de 2 minutos después. Luces encendidas en silencio mientras la patrulla subía la loma. El teniente García bajó con la calma medida y cuidadosa que usaba solo con gente volátil. Gente que creía que su propia rabia era ley. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó. Ojos yendo del destrozo a la línea de volardos. ¿Sabotaje?, chilló Beatriz girando hacia él como brújula averiada. Instaló barreras ilegales. Él causó esto. Bajé la loma y me encontré con el teniente a mitad de camino. Buenos días, dije entregándole una carpeta fina. No preguntó qué había dentro. Ya sabía cómo luchaba yo mis batallas. La abrió de todos modos, permisos. Mapas de peritaje. Fotos con hora. Y copia del aviso que había enviado por correo certificado a la Junta.
documentando cada advertencia que había dado. Pasó las páginas despacio. Señora, dijo por fin volviéndose hacia Beatriz. Estas estructuras están permitidas y claramente señalizadas. Usted condujo 20 metros dentro de su propiedad. Me tendió una trampa, gritó señalándome con mano temblorosa. Esto es un montaje criminal. Señora, dijo García con tono más firme. Aceleró contra un objeto estacionario en tierra privada. Eso no es una trampa. Es prueba. Su boca se abrió. No salió sonido. Miró de García al Mercedes destrozado. A los volardos. A mí. Ojos saltando como alguien ahogándose en una marea que creía controlar. ¿No ha oído lo último de esto, siseó? Haré que condenen su finca. Lo enterraré en pleitos. Haga lo que tenga que hacer, dije con calma. Yo traeré las grabaciones. Retrocedió como si las palabras la hubieran golpeado. Llegó la grúa. Su Mercedes. Destrozado y humeante. Fue arrastrado cuesta arriba con chirrido de metal contra metal. Vecinos habían empezado a reunirse a lo largo de la cerca lejana. Mirando. Grabando. Susurrando. Por primera vez desde que empezó. La historia no era suya para contarla. Estaba documentada. Era innegable. Estaba grabada desde 3 ángulos. Cuando la grúa se alejó rugiendo, Sofía se unió a mí en la loma. Deslizó su mano en la mía. Firme y cálida. Te va a demandar, murmuró. Lo sé, dije. ¿Estás lista? Miré cómo el polvo se posaba donde el Mercedes había intentado y fallado borrar un límite más antiguo que su urbanización. Más que listo, contesté. Porque ahora la pelea no sería en un pastizal ni en una línea de cerca. Sería en un juzgado. Y en esa arena mi evidencia era un arma que no podía esquivar. Ni siquiera en un Mercedes. La loma quedó en silencio después de que la grúa se fuera. Pero no era paz. Era el tipo de silencio que llega justo después de un disparo. Cuando nadie está seguro de qué pasa después. El teniente García se quedó junto a su patrulla, pasando las páginas de la carpeta que le había dado. Cotejando los documentos con ojo metódico y cuidadoso. Beatriz estaba a varios metros. Brazos cruzados sobre sí misma. Tacón roto. Abrigo manchado de barro. Temblando con mezcla de indignación y humillación. Ya no parecía la secretaria de la Junta. Parecía alguien cuyo mundo acababa de chocar literalmente con el límite que fingía que no existía. Javier, dijo García cerrando la carpeta. Todo aquí es hermético. Permisos. Peritaje. Advertencias. Horarios. Todo limpio. Se volvió hacia Beatriz. Señora. Le voy a preguntar una vez más. ¿Tenía permiso escrito o verbal para entrar en la propiedad del señor Navarro? No necesitaba permiso, espetó. Todo el mundo usa este camino. Es acceso habitual. Así no funciona la ley, contestó García. El uso habitual requiere servidumbres establecidas y documentadas. Aquí no hay ninguna. Sus labios temblaron como si quisiera discutir, pero se le había acabado el guión. Está eligiendo su bando, exigió. Estoy eligiendo la evidencia, dijo García sin rodeos. Tragó saliva con fuerza. Ojos saltando hacia el Mercedes destrozado como si esperara que hablara por ella. No podía. Estaba en la plataforma de la grúa como pieza de museo esperando juicio.
Entonces el teniente sacó su bloc de multas. Estoy redactando informe oficial por invasión y daños a propiedad. Dijo que una vez que el fiscal del juzgado revisara las grabaciones determinaría los pasos siguientes. Beatriz se tensó. No puede acusarme. Soy yo la herida. Se hirió sola al acelerar contra una barrera de acero, contestó García. Y lo hizo después de recibir múltiples advertencias documentadas. Dejó que calara. Sofía se puso a mi lado. Brazos cruzados. Firme como columna. No se regodeaba. Leía a Beatriz como alguien que ha visto demasiada gente derrotarse a sí misma con arrogancia. Por fin García cerró el blog. De acuerdo. Estoy enviando las grabaciones de hoy y el expediente completo al juzgado. Por ahora. Todos a casa. Pero Beatriz hizo una pausa. Tono bajando un grado. Si usted o alguien de las encinas pone un pie en esta tierra otra vez sin permiso, no tendré más remedio que presentar cargos en el acto. Beatriz no dijo nada. Mandíbula tan apretada que los músculos de la sien le temblaban. El teniente se volvió hacia mí. Hiciste todo según el reglamento. Javier. Sigue así. Siempre, contesté. Asintió una vez y caminó hacia su patrulla. Al abrir la puerta, Beatriz por fin rompió su silencio. Esto no ha terminado. Su voz era fina. Porcelana agrietada a punto de romperse. ¿Crees que puedes humillarme? ¿Crees que puedes bloquear una vía de acceso comunitaria y salirte con la tuya? No hay vía de acceso comunitaria, contestó Sofía. Calmada pero afilada. Nunca la hubo. Beatriz fulminó con la mirada. Luego giró hacia el todoterreno restante. El pasajero se asomó. Beatriz. Quizá deberíamos irnos. No me llames así. Ladró. Arranca el coche. El todoterreno se alejó. Ruedas abriendo surcos en la tierra pero nunca cruzando la línea de volardos. Cuando los vehículos desaparecieron tras la loma, la finca cayó en un silencio firme y aliviado. El tipo de silencio que llega después de que la prueba por fin habla más alto que las amenazas. Pero la victoria todavía no se sentía triunfal. Porque mientras volvía hacia la casa, mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje nuevo. Tendrás noticias de nuestros abogados. Sin firma. Sin contexto necesario. Sofía leyó por encima de mi hombro. Ahí está, murmuró. La demanda. Predecible. Mezquina. Pero anticipada. Me apretó el brazo. Que la presenten. Cada pieza de evidencia que hemos recogido es un clavo en el ataúd de su reclamación. Tenía razón. ¿El expediente? Los vídeos. El paquete de peritaje. No eran solo registros. Eran un escudo reforzado con acero. Hormigón y paciencia. Aún así, la amenaza no era trivial. Una demanda civil podía durar meses. Costar tiempo. Dinero y atención. La Junta lanzaría todos los argumentos que pudiera reunir: servidumbre por uso, patrones de acceso público, necesidad comunitaria. Armarían burocracia esperando que el cansancio hiciera lo que la intimidación no pudo. Pero yo no tenía miedo. Porque mientras ellos tenían abogados, yo tenía la verdad. Y la próxima vez que Beatriz entrara en un edificio donde las reglas importaban, no podría saludar a una cámara y hacer que su problema desapareciera.
No. Tendría que enfrentarse a un juez. Y en ese juzgado el choque no sería simbólico. Sería legal. La loma. Ahora tranquila otra vez. Enmarcaba los volardos recién instalados en alineación perfecta. Rectos. Inflexibles. Inmóviles. Igual que el caso que me preparaba para llevar. El escenario estaba cambiando. El campo de batalla se transformaba. La saga de la invasión no había terminado. Ni mucho menos. Simplemente cruzaba la línea del ayuntamiento directo al juzgado. La demanda llegó 3 días después. Entregada en mano. No por correo. Paquete grueso. Membrete de la Junta. Firma de abogado estampada profunda en la portada como si quisieran que la intimidación golpeara antes del primer párrafo. Su reclamación: yo había obstruido una vía de acceso comunitaria histórica. Había puesto en peligro a residentes e infligido daño emocional y físico mediante alteraciones ilegales de límites. Sofía leyó las 2 primeras páginas. Soltó una risa corta y lanzó el paquete sobre la mesa del comedor. No están construyendo caso, dijo. Están montando una pataleta. Aún así. Significaba que estábamos oficialmente en pelea. No en tierra. No en una línea de cerca. En un juzgado donde la verdad suele golpear más fuerte que el acero. Llamé a Rafael Mendoza. Mi abogado. Es fiscal. Ingenio seco. Espina de hierro. No preguntó por qué la Junta me demandaba. Preguntó una sola cosa. ¿Cuánto mide ahora tu expediente? Unos 8 centímetros de grosor, contesté. Bien, dijo. Al final de esto los enterrará. El día de la vista. El juzgado de primera instancia era un edificio bajo de ladrillo con suelos que crujían y un reloj que siempre parecía ir 10 minutos atrasado. Pero aquella mañana se sentía como el eje de todo. Mi tierra. Mi paz. Mi dignidad. Sofía y yo nos sentamos en la segunda fila. Rafael se sentó a nuestro lado. Pasando las páginas de los anexos con la calma de quien afila cuchillos. Al otro lado del pasillo. Beatriz estaba rígida como poste de cerca. Pelo planchado perfecto. Tobillos todavía vendados del choque. Su abogado. El señor Torres. Revoloteaba a su lado susurrando estrategia mientras ignoraba que ella no dejaba de retorcerse las manos como alguien preparándose para una tormenta que sabía que había provocado. El juez Herrera entró sin ceremonia. Toga ondeando. Gafas en la nariz. Causa 24/1123, llamó. Comunidad de Propietarios Urbanización Las Encinas y Beatriz Mendoza contra Javier Navarro. Miró la sala. Notando la asistencia, vecinos llenando la fila de atrás. Ganaderos de todo el valle. Incluso unos pocos residentes de la urbanización que claramente habían venido a ver a su directiva responder por algo que sospechaban desde hacía tiempo que estaba podrido. Procedan. El primer movimiento de la Junta. Torres se levantó alisando la chaqueta del traje. Señoría. El demandado, señaló hacia mí como si hubiera descubierto un animal salvaje, ha obstruido unilateralmente una ruta comunitaria de larga data usada diariamente por los residentes. Su instalación de barreras peligrosas resultó directamente en lesiones y daños vehiculares a mi cliente. Pulsó un mando. Una foto ampliada del Mercedes destrozado apareció en la pantalla del juzgado. Murmullos recorrieron la sala. Torres extendió la mano. Esto es lo que pasa cuando un hombre rechaza la cooperación comunitaria y usa estructuras peligrosas para afirmar dominio. Rafael se inclinó hacia mí.
No deberían haber mostrado esa foto, susurró. La hace parecer imprudente. Se levantó antes de que Torres continuara. Señoría, dijo Rafael con fluidez. ¿Podemos empezar a introducir nuestros anexos? El juez Herrera asintió. Proceda. La evidencia se desplegó. Rafael levantó el primer expediente con ambas manos. No de forma dramática. Solo lo suficiente para señalar peso. Anexo, dijo. Peritaje municipal demostrando que la supuesta vía comunitaria se encuentra 22 metros dentro de la parcela privada del señor Navarro. El mapa apareció en pantalla. Nítido. Codificado por colores. Indiscutible. Anexo B. Grabaciones con hora documentando a la señora Mendoza invadiendo 9 veces separadas antes de que se instalara ninguna barrera. La pantalla parpadeó. Allí estaba ella. Saludando con petulancia a la cámara. Gafas brillando. Risas recorrieron la sala. La cara de Beatriz se puso rígida. Anexo C. La destrucción de la barrera del señor Navarro. El siguiente clip mostró el aluminio retorcido tirado en la zanja. Huellas profundas. Jadeos resonaron. Anexo D. Lesión al ganado. Apareció la grabación del ternero cojeando hacia la zanja. La sala se quedó en silencio. Hasta el juez se inclinó hacia adelante. Rafael no paró. Anexo E. El choque desde 3 ángulos. Cuando el Mercedes golpeó el volardo en pantalla. Varias personas se encogieron. El sonido de metal gritando contra metal atravesó la sala. Beatriz se tapó la boca. Torres se levantó bruscamente. Contexto de estos vídeos. Siéntese. Señor Torres, dijo el juez. Pediré contexto cuando lo necesite. Torres se sentó. Rafael continuó. Voz firme pero cargada de peso real. Anexo F, dijo. Los permisos para cada volardo. Las aprobaciones municipales. Las cartas certificadas que el señor Navarro envió notificando las invasiones repetidas y el informe escrito de la Guardia Civil confirmando que la Junta había sido advertida múltiples veces. Retrocedió. Señoría. Todo lo que hizo el señor Navarro fue legal. Todo lo que hizo la Junta no lo fue. El juez decide. El juez Herrera se quitó las gafas. Pellizcó el puente de la nariz y exhaló despacio. El tipo de aliento que la gente toma cuando ha visto suficiente. Se volvió hacia Beatriz. Señora Mendoza. Póngase de pie. Se levantó temblorosa. ¿Niega la autenticidad de alguna de las grabaciones mostradas hoy? Larga pausa. No. Señoría. ¿Tenía permiso escrito para usar la tierra del señor Navarro? No. ¿Continuó conduciendo por su propiedad después de recibir advertencias? Sí. Se inclinó hacia adelante. Entonces déjeme dejar algo claro. La suposición no es permiso. La autoridad de una junta termina donde empieza la propiedad privada. Levantó el mazo. Este juzgado no encuentra base para las reclamaciones de la parte demandante. De hecho, la evidencia apoya abrumadoramente al demandado. Concedo al señor Navarro medida cautelar permanente protegiendo su finca de cualquier entrada de la Junta o residentes sin consentimiento escrito. Un aliento colectivo salió de la sala. Y además, continuó el juez. Desestimo la demanda con perjuicio. Si la Junta persigue más acoso legal contra el señor Navarro, el tribunal considerará sanciones.
El mazo golpeó madera. Caso cerrado. El derrumbe. Beatriz se derrumbó de nuevo en su silla. Cara pálida. Mandíbula floja. Su abogado le susurró algo. Pero no se movió. Miraba al frente como si toda su identidad acabara de partirse por la mitad. Porque así había sido. Los vecinos salieron. Susurrando. Algunos incluso me palmeaban el hombro al pasar. ¿Lo conseguiste, Javier? Ya era hora de que alguien les plantara cara. Por fin había chocado contra algo que no podía amenazar. ¿Fuera? El aire frío se sentía más limpio. Nuevo de alguna forma. Sofía me tocó el brazo. Justicia, dijo en voz baja. Justicia, coincidí. Pero en el fondo. Debajo del alivio. Sabía que la historia no había terminado. Porque cuando una estructura se derrumba tan completamente, las réplicas siempre siguen. La primera réplica llegó en silencio. Casi demasiado silenciosa. 2 días después del veredicto. Un sobrefino apareció en mi buzón. Sin sello de la Junta. Sin dirección de abogado. Solo una nota manuscrita dentro. Gracias por plantar cara. Algunos llevamos años con miedo a hablar. Firmada solo, un vecino de las Encinas. No era dramático. Pero era la primera señal de que el derrumbe de la Junta no era solo legal. Era cultural. La gente se estaba despertando de algo que había tenido demasiado miedo de desafiar. La segunda réplica llegó como llamada telefónica. Estaba reparando un poste de la cerca cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé. Luego contesté. Señor Navarro, preguntó una voz firme. Profesional. Con propósito. Soy la secretaria del juzgado. Elena Soto. Quería informarle de que la señora Mendoza ha dimitido de la Junta de la Urbanización Las Encinas con efecto inmediato. Parpadeé. ¡Qué rápido! No tuvo mucha opción, contestó Elena. Media urbanización exigió su dimisión después de ver las grabaciones del juicio. Otros 2 miembros de la Junta también dimitieron. Lo que significa que la Junta está revisando por fin sus estatutos. La comunidad está cansada de los abusos. Me quedé allí un momento. Teléfono caliente contra la oreja. Dejando que el peso de aquellas palabras se asentara. La Junta había pasado meses intentando sobrepasar mis límites. Ahora sus propios residentes estaban redibujando los suyos. La tercera réplica caminó directamente por mi entrada. Aquella tarde. Una pick-up entró y se detuvo cerca del almacén. Andrés. Uno de los residentes más callados de Las Encinas. Bajó sosteniendo un termo y una carpeta. Pensé que te vendría bien esto, dijo entregándome primero el termo. Café fuerte. Lo necesitarás. Levanté una ceja. ¿Para qué? Abrió la carpeta. Dentro había borradores de revisiones de los estatutos de la comunidad, cambios que restringirían la autoridad de la Junta. Exigirían evidencia documentada antes de emitir sanciones y prohibirían la ejecución más allá de los límites de la urbanización. Haremos votación el mes que viene, dijo Andrés. Queremos asegurarnos de que lo que te pasó a ti nunca vuelva a pasar. A nadie. Sofía se unió entonces. Leyendo las propuestas por encima. Están bien, dijo. Pero añadid un periodo obligatorio de 24 horas de reflexión antes de que la Junta pueda actuar sobre cualquier queja. Detendrá las reacciones impulsivas. Andrés rió.
Sabía que encontrarías algo. Por eso te lo trajimos a ti. Se fueron con nuevo impulso y yo vi su pick-up desaparecer por el camino. Por primera vez en meses sentí algo aflojarse en el pecho. Una vieja tensión liberándose por fin. No porque la pelea estuviera ganada, sino porque la comunidad estaba aprendiendo. Aquella tarde nuestra finca se llenó de más gente de la que había tenido en años, vecinos, ganaderos, maestros, padres jóvenes. Gente de todos los lados de la cerca reunidos alrededor de una hoguera en el paddock bajo. No era celebración de mi victoria. Era la restauración de algo más grande. Confianza. Las historias fluían. ¿De verdad saludaba a tu cámara cada mañana? Deberías haber oído el jadeo cuando sonó el choque en el juzgado. Ya era hora de que alguien plantara cara a esa tontería de la Junta. Los niños asaban nubes. Los perros rodeaban el fuego. El cielo encima se oscureció en una noche andaluza tranquila. Sofía se acercó a mí, susurrando. ¿Sientes esto? Sí, contesté. Siento que vuelvo a respirar. Sonrió. Siento paz. Una semana después llegó otro sobre. No grueso como la demanda. No amenazante como las cartas de la Junta. Solo una nota pequeña. Pulcra. Manuscrita. No solo protegiste tu finca. Nos recordaste que tenemos derecho a proteger la nuestra. Gracias por ser el ejemplo que necesitábamos. Margarita. Parcela 14. La leí 2 veces. Luego la metí en el expediente. No como prueba, sino como recordatorio de lo que toda esta batalla había sido realmente. No territorio. No orgullo. No castigo. Límites. El derecho a estar en tu propia tierra sin que te pisen. Física ni legalmente. Al amanecer caminé solo por la loma. La escarcha todavía se pegaba a la hierba y el ganado se movía lento y constante por los pastizales bajos. Los volardos de acero. Todavía abollados por el impacto de Beatriz. Captaban la primera luz dorada y la devolvían como faros silenciosos. No barreras. Guardianes. Marcadores de dignidad recuperada. Extendí la mano y pasé la palma por el más cercano. El metal fresco bajo mi piel. Durante meses aquel tramo de tierra había sido el centro de una tormenta, invasión. Amenazas. Vandalismo. Intimidación. Guerra legal. ¿Y ahora? Silencio. No silencio inquieto. No el silencio antes de otro golpe. Un silencio firme y honesto. El tipo que significa que la pelea ha terminado y la tierra por fin puede descansar. Sofía se unió a mí en la loma un momento después. 2 tazas en las manos. Me pasó una. Su brazo rozando el mío. ¿Crees que esto aguantará? Preguntó en voz baja. Tomé un sorbo lento. Mirando cómo la luz del sol se extendía por el pastizal. Sí, dije. Creo que sí. No porque ganáramos en el juzgado. No porque la Junta se derrumbara. Sino porque la gente había aprendido algo esencial. Puedes construir vallas de madera. Puedes construir límites de ley. Pero la línea más fuerte que nunca dibujarás es la que te niegas a dejar que otro cruce. Nos quedamos allí hasta que el café se enfrió y el día despertó por completo. Entonces dejé mi taza en el poste de la cerca y caminé de vuelta hacia el almacén. El mismo camino que Beatriz solía cicatrizar. Ahora sanando con cada día que pasaba.
La pelea quedaba atrás. La paz estaba delante.